Japón es un país cuyo concepto nacional es el ferrocarril. ¿Cómo funciona el ferrocarril en Japón? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les hablaré de los trenes de alta velocidad de Japón y de la aparición del tren más rápido del mundo. Y lo más importante, ¿está justificada una inversión financiera de tal magnitud? Quédense con nosotros, será interesante. En los albores de su industrialización, entre 1868 y 1889, Japón se convirtió en uno de los principales países ferroviarios del mundo. El transporte era esencial para el desarrollo de la industria. En 1872, bajo la dirección de ingenieros europeos, se inauguró el primer ferrocarril que conectaba Tokio con Yokohama. El primer pasajero fue el emperador. En el siglo XX, el país consiguió reorientar el ferrocarril hacia un transporte de pasajeros competitivo con otros medios de transporte. En este campo se introducen innovaciones avanzadas de varios sectores de la economía del país. En la actualidad, cerca del 70% del transporte de pasajeros en Japón se realiza por ferrocarril. Son varios miles de millones de pasajeros al año. La alta velocidad es la base del negocio. Cuando se habla de los ferrocarriles de Japón, lo primero que viene a la mente es el Shinkansen, de alta velocidad. Literalmente nueva línea troncal. Hoy en día consiste en 9 líneas ferroviarias con una longitud total de más de 3.000 kilómetros que cubren casi todo el país. En algunos tramos, los trenes alcanzan velocidades de 320 kilómetros por hora. La ventaja de este transporte para los pasajeros es el ahorro de tiempo. El viaje de Tokio a Hakodate, de 862 kilómetros, dura unas 4 horas y media. Las líneas Shinkansen son las más populares y seguras del mundo. En más de 60 años de funcionamiento, no ha habido ni una sola víctima mortal por accidentes de tren. Los retrasos de los trenes se cuentan por decenas de segundos al año de media. El récord de JR Central en 1997 es de 18 segundos. Y esto a pesar de la increíble intensidad del tráfico. Se han desplazado más de 10.000 millones de pasajeros a lo largo de los años y de las difíciles condiciones meteorológicas del país. Fuertes nevadas en invierno y tifones en verano y frecuentes terremotos. Dos factores contribuyen al desarrollo del ferrocarril. En primer lugar, Japón es un país muy densamente poblado con una topografía compleja, con 126 millones de personas viviendo en un área relativamente pequeña. Las mayores áreas metropolitanas se encuentran en la costa, en el centro del país. En segundo lugar, hace medio siglo el uso del automóvil aún no estaba tan generalizado. Por lo tanto, no hubo que convencer a los pasajeros para que cambiaran sus autos por el transporte público. No es de extrañar que Japón fuera pionero en el transporte de alta velocidad. El Tokaido Shinkansen se inauguró en 1964 a tiempo para los Juegos Olímpicos. Conectaba las principales áreas metropolitanas, Tokio, Nagaya y Osaka. La línea costó alrededor de 400.000 millones de yenes, lo que es más de $1.000 millones en la época. La línea tiene 515 kilómetros de longitud y es la más transitada del mundo. Más de 150 millones de pasajeros utilizan sus servicios cada año. En conjunto, los ferrocarriles de alta velocidad de Japón son los segundos del mundo en cuanto a la cantidad de tráfico, después de China, con sus más de 1.000 millones de habitantes. La nueva línea troncal se llama así porque se eligió una anchura de vía diferente, de 1.465 milímetros, a la habitual en Japón de 1.067 milímetros. Todo esto ha contribuido posteriormente al éxito de la exportación de tecnología que genera hasta $10.000 millones de ingresos anuales para Japón. Tras el rotundo éxito de la primera línea, se construyeron otras a un ritmo acelerado en la década de 1970. Los especialistas han calculado que el ahorro del tiempo que supone el traspaso de pasajeros de los trenes convencionales al Shinkansen, teniendo en cuenta el PIB per cápita del país, es de unos 500.000 millones de yenes, casi $5.000 millones al año. Además, si ahorra combustible, esto es relevante para Japón, que se ve obligado a importar petróleo debido a la falta de reservas naturales. En 1985, solo el Tokaido Shinkansen logró evitar el uso de más de 300.000 toneladas de petróleo. Es importante que en comparación con otros medios de transporte, los trenes eléctricos casi no liberan emisiones nocivas a la atmósfera. Pero Japón no se detiene allí. El país está haciendo una transición a un nuevo tipo de tren de pasajeros de alta velocidad de levitación magnética o tipo maglev, que viajará al doble de la velocidad de los trenes ultrarrápidos existentes y por lo tanto reducirá la duración del trayecto a la mitad.
La idea misma de un tren de levitación magnética se había estado desarrollando activamente desde principios del siglo XX. El maglev o tren de levitación magnética es un modelo que se mantiene por encima de la superficie de la vía y se mueve por la fuerza de un campo electromagnético. Cuando el maglev está en movimiento, parece estar flotando sobre las vías sin tocarla. La construcción del tren de levitación magnética comenzó en 1969 en Alemania. En 1971 se inauguró el tren de levitación magnética Transrapid 02, que podía desplazarse a una velocidad máxima de 90 km por hora. Su capacidad también era limitada, solo 4 personas. Tras los avances de esta tecnología, en 1979 se inauguró en Japón otro modelo de maglev. Se denominó el ML500. En el polígono de prueba, el tren de levitación magnética japonés alcanzó velocidades de hasta 517 km por hora. El récord de velocidad lo estableció el tren Shinkansen L0 de Japón en abril del 2015, alcanzó 603 km por hora. El sistema de trenes de alta velocidad con suspensión magnética de Japón se llama JR Maglev. Utiliza una suspensión electrodinámica sobre imanes superconductores EDS, instalados en el tren y conductores eléctricos especiales con forma de número 8, instalados en la vía. El JR Maglev no utiliza el concepto de monorriel y los trenes se desplazan en un carril entre los imanes. Este concepto proporciona mayores velocidades, mayor seguridad para los pasajeros en caso de evacuación y facilidad de funcionamiento. Los trenes construidos con tecnología EDS necesitan ruedas adicionales cuando circulan a baja velocidad hasta 150 km por hora. Cuando alcanza una velocidad determinada, las ruedas se separan del suelo y el tren vuela unos centímetros de la superficie. En caso de un accidente, las ruedas también permiten que el tren se detenga con más suavidad. La compañía JR Central, propietaria del tren, pretende inaugurarlos para el año 2027. El tren cubrirá una distancia de 280 kilómetros en solo 40 minutos. Al mismo tiempo, según la gerencia de la empresa, no transportará pasajeros a máxima velocidad, solo alcanzará los 500 kilómetros por hora. Sin embargo, incluso esto es notablemente más rápido que la velocidad del tren más rápido de Japón, el Shinkansen, que cubre una distancia de 320 kilómetros por hora. Chuo Shinkansen es la primera línea ferroviaria de levitación magnética prevista en Japón que conectará Tokio, Nogaya y Osaka. El gobierno y la compañía central de ferrocarriles de Japón, JR Central, ha acordado construir 2 líneas. Según el cronograma original de construcción, la línea de Tokio a Nogaya estaba prevista para 2027 y la de Tokio a Osaka para 2047. El cronograma se modificó posteriormente, retrasando la fecha de finalización del tramo Nogaya-Osaka hasta el 2037, después de que JR Central recibiera un crédito del gobierno. A diferencia de los trenes de alta velocidad existentes cuyas vías se extienden a lo largo de la costa japonesa, el Chuo Shinkansen será un 90% subterráneo, pasando por debajo de los Alpes japoneses del sur. 256 kilómetros de las 285 líneas pasarán por túneles, con algunos tramos a 40 metros de profundidad, ya que los trenes con suspensión magnética funcionan mejor cuando se desplazan lo más recto posible. Y además, al estar en las profundidades de las montañas, evitan los terremotos a los que es propenso el litoral japonés. El resultado es uno de los túneles más profundos que ha visto Japón. Sin embargo, el municipio de la prefectura de Shizuoka ha expresado su preocupación por el hecho de que el agua del río Ki se está filtrando en el túnel, disminuyendo el nivel del agua. En junio del 2020, a JR Central se le denegó el permiso para iniciar las obras de construcción del túnel, lo que podría alterar todo el cronograma del proyecto. El uso de tecnologías más costosas, el hecho de que los túneles tengan que construirse en las montañas por medio de explosiones, y los problemas que surgieron por las prohibiciones de construir en algunas zonas han multiplicado el coste del proyecto hasta casi $100.000 millones. Algunos analistas creen que con una deuda nacional que supera el 170% del PIB de Japón, un proyecto así sería desastroso y dado los enormes costes que supondría, nunca se amortizaría. Sin embargo, el gobierno japonés y JR Central afirman que la transición a los maglev llevará la economía del país a un nuevo nivel. Creen que este medio de transporte tiene el potencial de competir con las aerolíneas, ya que es eficiente energéticamente y su funcionamiento es de bajo coste. El bajo nivel de ruido de los maglev también es algo bueno, lo que tendrá un efecto positivo en el medio ambiente.
Y lo que es más importante, al invertir en la nueva tecnología de trenes de levitación magnética, los japoneses esperan poder exportarla al extranjero. Se espera que durante la visita a Estados Unidos el primer ministro japonés pueda ofrecer ayuda para las construcciones de una línea de alta velocidad entre Nueva York y Washington. Sí, vale la pena recordar que Japón también tuvo excesos de presupuesto cuando construyó el Shinkansen, pero al final mereció la pena. Si el proyecto Chuo Shinkansen tiene éxito, permitirá unir las mayores ciudades del país, creando centros económicos a gran escala y asegurando que las fronteras formales entre regiones se eliminen. Eso es todo, amigos. Escriban en los comentarios lo que piensan sobre el tema. Denle me gusta si les gustó el video y suscríbanse a nuestro canal.